Bienvenidos a una nueva entrega de Electricidad Super Básica. Octavio Moreno, su servidor, quien les habla y su orientador. La corriente directa también se obtiene de la alterna, utilizando un método llamado rectificación, el cual consiste ya sea a través de medios mecánicos o electrónicos que la corriente tenga solo una dirección, la parte negativa convertirla en positiva y por medio de métodos de filtrado eliminar la variación de la magnitud. El resultado que se obtiene es una señal como la que estamos viendo. Bien. Habíamos dicho que la corriente directa la obtenemos de las baterías y pilas. Miremos algunas de ellas como las AAA, las AA, las tipo C, tipo D, PP3 o cuadrada de 9 voltios, las 3R12 de 4.5 voltios, las G13 SR o CR o también conocidas como pilas de botón, y las baterías para automóvil. Nombro algunas de ellas porque existen muchas variantes y son utilizadas por nuestros dispositivos electrónicos. Dispositivos electrónicos como cuáles, como relojes, celulares, televisores, ordenadores y consolas de videojuego, entre otros. Todos estos utilizan corriente directa. Pero, ¿cómo se genera la electricidad? El proceso de generación eléctrica fue descubierto allá en los años de 1830 por el físico británico Michael Faraday. ¿Qué descubrió Faraday? Bien, Faraday descubrió de que si una corriente eléctrica genera un campo magnético, pues un campo magnético es capaz de generar una corriente eléctrica. ¿Cuál fue el prototipo que hizo Faraday? Faraday lo que hizo fue lo siguiente. Él tomó un campo magnético y en medio de este campo magnético colocó un conductor eléctrico. Pero no lo dejó allí quieto, sino que ese conductor eléctrico le generó movimiento. Ese movimiento que generó fue haciendo ¿qué cosa? Bueno, lo que hizo fue cortar el campo magnético. El resultado que obtuvo fue que sobre el conductor se indujo una corriente, y es lo que conocemos en la actualidad como la corriente inducida. Ahora, ese prototipo que yo acabo de nombrar, espero que aquí lo estén viendo en pantalla, en el recuadro. Vean allí lo que les estoy nombrando. Entonces tenemos un campo magnético, dos elementos, campo magnético, y dentro de él tenemos una espira. ¿Qué es una espira? Una espira es tener un conductor eléctrico al cual le hemos dado una vuelta. Una vuelta es una espira. Y ese conductor está metido dentro de ese campo y está girando. Cuando él empieza a girar, pues entonces está lo que Michael Faraday descubrió, que son los elementos que se deben cumplir para que exista inducción eléctrica. ¿Cuáles son esos elementos? Primero, se debe cortar el campo magnético. Ahora, la corriente eléctrica es directamente proporcional ¿a qué? Segundo, a la cantidad de conductores que corten el campo magnético. Son directamente proporcionales. Quiere decir que si tengo a mayor vueltas, mayor es la corriente inducida. Y el tercer elemento que está aquí metido y es la velocidad con la que se corte el campo. Si el campo magnético aumenta la velocidad de corte, pues obviamente la corriente inducida también aumenta. Espero que la grafiquita que están viendo ahí al lado por lo menos sea un poco explícita y los pueda ilustrar sobre lo que es la inducción electromagnética, y es lo que hasta la actualidad nosotros venimos a hacer. Hablemos sobre el concepto de diferencia de potencial y flujo de corriente eléctrica. ¿Qué será la diferencia de potencial? Cuando hablamos de la diferencia de potencial entre dos puntos,
como su nombre lo indica, es diferencia. O sea que tenemos un potencial mayor y un potencial menor. Hablar de la energía potencial en términos de lo que es la gravedad es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos hacerle ganar energía potencial a un elemento en el medio en el que nos encontramos, pues lo que tenemos que hacer es simplemente hacerle ganar altura. Un elemento tiene una energía potencial en un punto, pero tiene una energía potencial mucho mayor si lo elevamos. Eso quiere decir de que a mayor altura, mayor la diferencia de potencial, o dicho de otra manera, mayor es la energía potencial que tiene. Bueno, esa energía potencial se libera en el momento en que pues, algo ocurra con eso que tenemos acumulado, ya sea que lo dejemos rodar o lo dejemos caer, etcétera, etcétera. Pero en términos básicos, ¿sí? Para nosotros en electricidad, en términos muy simples, ¿qué será entonces la energía potencial? Entonces podemos decir de que la diferencia de potencial. La diferencia de potencial entre dos puntos es el trabajo realizado por fuerzas eléctricas para mover una carga desde un punto de mayor potencial a otro de menor. En términos más simples, ¿qué será la energía? ¿Qué es la diferencia de potencial? Pues la diferencia de potencial no es más que la fuerza que se necesita para mover los electrones de un lugar a otro. Básicamente la fuerza que se necesita para que ellos viajen de un lugar a otro. Bien, para que continuemos con lo que es la diferencia de potencial, vamos a hablar de una definición. Bien, como definición tenemos de que dos puntos de un sistema tienen una diferencia de potencial de 1 voltio si se requiere un trabajo de 1 joule para mover una carga de un coulomb de un punto a otro. En términos muy básicos y dejando estas palabras y llevándolo ya como una ecuación, lo que tendremos será lo siguiente. Número 1. La unidad de medida de la tensión o de la diferencia de potencial es el voltio, el cual se representa por la letra V. Y en términos básicos, lo que aquí está escrito, estamos diciendo de que tenemos 1 voltio de diferencia de potencial si requerimos de 1 joule de trabajo para mover una carga de 1 coulomb. Bien, la pregunta sería, ¿qué es el coulomb? Bien, el coulomb es la unidad de medida de la carga eléctrica, la cual pues, se le ha colocado en honor al físico francés Charles Augustin de Coulomb, quien hizo incursiones en el campo de la física muy importantes y pudo definir cuál es la fuerza de atracción o repulsión que existen entre dos cargas puntuales. Bien, entonces, básicamente el voltio es la unidad de medida de la diferencia de potencial y es el equivalente a tener trabajo sobre carga eléctrica. ¿Qué es la intensidad de corriente eléctrica? Cuando estamos hablando del término intensidad de corriente eléctrica, ya estamos definiendo es una cantidad. Cuando hablamos de corriente eléctrica es hablar del flujo de electrones, o sea, el movimiento de los electrones que se produce a través de un conductor eléctrico o a través de ¿qué? A través de un dispositivo que esté conectado en un circuito. Bien, para que hablemos exactamente igual como lo dijimos en la diferencia de potencial, entonces hagamos una definición. Una carga de un coulomb al pasar por un punto en un tiempo de 1 segundo tendremos como resultado 1 amperio de corriente eléctrica. En términos básicos, la corriente es el movimiento de electrones. Obviamente ella está muy ligada
término diferencia de potencial, porque si la diferencia de potencial es la fuerza con la que ellos se mueven, pues si no tienen fuerza, simplemente no se van a mover, y si no hay movimiento de electrones, pues no tenemos corriente eléctrica. Entonces, en este caso, la intensidad de corriente eléctrica es estar hablando de la cantidad de electrones que pasan por un punto en un tiempo determinado. ¿Ese tiempo determinado de cuánto es? Bueno, ese tiempo determinado es de 1 segundo. Para que hagamos lo mismo que con la diferencia de potencial, expresemos esto como si fuera una ecuación, o sea, algo más simple. Arranquemos diciendo de que la unidad de medida de la intensidad de corriente es el amperio. Esto debido a el físico francés Marie-André Ampère, el cual fue muy importante en descubrimientos eléctricos. Entonces, el amperio es la unidad de medida de la intensidad de corriente. Y lo que acá estamos diciendo es lo siguiente: tenemos un amperio de corriente eléctrica, bueno, este amperio se representa por la letra A, pero tenemos un amperio de corriente eléctrica cuando una carga de un coulomb circula por un punto en un tiempo de 1 segundo. Y básicamente la carga de un coulomb en un tiempo de 1 segundo, pues nos está dando que en ese puntico tenemos un amperio de corriente eléctrica, que valga como punto o que valga allí como una notación de qué será o cuál es la carga de un coulomb. Entonces, cuando estamos hablando de un coulomb, es el equivalente a tener 6.25 por 10 a la 18 electrones. Y si hablamos de la carga de un electrón en términos de coulomb, entonces podríamos decir que es igual a menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Estos son dos datos los cuales, pues, bueno tenerlos allí dentro del sumario de lo que estamos viendo en este video. ¿Qué es un circuito eléctrico? Es un conjunto de elementos conectados entre sí por los que puede circular una corriente eléctrica y busca generar un trabajo. Esto indica que, como todo, un circuito tiene un propósito. Pero ¿cuáles son los elementos que se conectan entre sí? Nombremos algunos como fuentes de DC o AC, solenoides o lo que conocemos como bobinas, capacitores o condensadores, resistores, circuitos integrados, diodos, ya sean rectificadores o LED, y transistores. A estos dos últimos se le conocen como semiconductores. Al hablar de un circuito podemos diferenciarlos como circuito básico, el cual consta de una fuente de fuerza electromotriz, un sistema de control, en este caso un interruptor, una carga o dispositivo de trabajo y unos conductores eléctricos. La otra diferencia es el circuito completo, el cual vuelve a tener los elementos del circuito básico, pero esta vez agregando un elemento al circuito, lo que conocemos como el elemento de protección, que para la gráfica es un fusible. Bien, espero hayan comprendido todo lo que traté de explicarles aquí en este pequeño video y espero que nos podamos ver en una próxima ocasión. Los acompañó Octavio Moreno y hasta la próxima.